¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o noches, Noches, madrugadas. que aquí en este escenario se supone que no debemos de saber si es día o noche, O, bueno, pero sí, se suponga que no, pero bueno, eh, vamos a tener un tema complicado, sí, triste, penoso, triste y penoso. sí, Tiene muchas aristas y una de ellas es la aceptación popular. sí. Y pues bueno, para no dorarles tanto la píldora con el tema de hoy, vamos a hablar de la justicia al estilo Nayib Bukele. Nayib Bukele, Y nuestro pues tiránico dictador acá en El en Salvador. El Salvador. Así que empecemos. Como Todos. disclaimer inicial, nosotros estamos en México, Sí. entonces no conocemos la realidad exactamente, no hemos vivido nunca en El Salvador, entonces ahora sí Sí, que primera precisión que se tiene que hacer, ¿no? Porque seguramente si hay alguien del Salvador que nos pueda contradecir, pues digo, adelante. claro, digo, yo creo que dejamos abierto Sí, siempre el micrófono al debate, ¿no? Yo creo que el debate siempre nos va a hacer mejores siempre y cuando se haga en un ambiente respetuoso, respetuoso y fuera de Twitter por lo general, que por casi favor. va de la mano, que sea respetuoso y Sí. fuera de Twitter. Pero bueno, eh, pues bueno, vamos a empezar con este tema porque tiene tantas aristas, no sé cuál sea el... Así que no sé por dónde entrarle a esto. ¿Por qué no empezamos por derechos humanos? Que yo creo que es el tema más controversial, Sí, porque, pues bueno, arranquémonos por el tema de detención. sí, Porque, pues bueno, Corte Interamericana, que, pues bueno, tanto aplica en México como en El Salvador, pues ha determinado ciertos estándares sí, de presunción de inocencia sí, que, pues este gobierno pareciera que se los está brincando por todos lados. sí. Empezando porque todo esto deviene de un régimen de excepción que tiene ya un año, Sí, si no me equivoco. Para quienes no estén versados en el tema, un régimen de excepción o estado de excepción es cuando se suspenden todos los derechos humanos que se encuentran previstos en las normas fundamentales. sí, Esto es, acá en México existe también un artículo por ahí, sí. el 29 constitucional, que habla de los casos en los que pueden restringirse o suspenderse los derechos que se encuentran previstos en la Constitución. Entonces, en primer lugar, hasta donde tengo entendido, es constitucional el tema Sí. en El Salvador. Esto es, se impuso un régimen de excepción, está conforme a la Constitución, pero eso no quiere decir que sea respetuoso de derechos humanos. Es que ahí es donde se tiene esta fina línea, Sí, ¿no? Entre, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Lo legal y lo justo, sí, ¿no? Y donde un legalismo te puede, pues, dar, pues, así que carta abierta sí, a realizar, pues, cuanta barbaridad se te pueda llegar a ocurrir. sí, Y justamente esto es lo peligroso de esta figura del estado de excepción, sí, porque, pues bueno, uno decreta estado de excepción y pues así que, pues agárrense, ¿no? sí, A ver qué pasa. sí. Y ahora, este estado de excepción se impone con una finalidad muy concreta, que Sí, es acabar con las maras sí, que se encuentran y que imperan en todo Centroamérica, no solo en El Salvador, pero todo Centroamérica está repleto de este problema social que representan las maras, sí. que representan las pandillas en El Salvador. Y el gran problema es, pues que son muchos. Sí. Sí, Es que, vaya, yo creo que toda Latinoamérica tiene una crisis de seguridad. sí, No es una situación exclusiva del Salvador. Lo que sí es una situación exclusiva del Salvador es la forma en la que lo sí, está abordando. sí, Para algunas personas, de hecho, creo que, y esto se ha mostrado en redes sociales, ha tenido un grado de aceptación preocupante. sí, Y yo lo llamo a preocupante porque eh, a mucha gente se le hace muy fácil el decir, pues sí, mira, borramos de un plumazo derechos y garantías constitucionales, derechos sí, humanos, en aras de la paz. sí. Uf, Algo bastante hitleriano, sí,
bastante hitleriano. Sí. No es falacia ad Hitlerium, sino es bastante hitleriano el tema, porque entonces suspendamos los derechos humanos en pro de obtener la paz. Hay, creo que ya van 100, 200 días en El Salvador sin un solo homicidio. Sí. Que Bueno, reportado oficialmente, Ajá. porque presumido por el Sí. gobierno, los propios medios oficiales, que no es como que haya que creerles demasiado, pero vamos a suponerlo, ¿no? Ellos así lo están manejando. que es parte de la percepción social que no tenemos por no estar en contacto directo, ¿no? Y por eso el Así es. disclaimer inicial. Así es. Pero en pro de esto, de no tener homicidios ahí, pues entonces vamos a encerrar a cualquier persona que ose portar un Sí, que tatuaje. ligeramente traiga alguna marca pandilleresca Sí, para, sí. para proceder a su detención. sí. Arbitraria, por supuesto. Sí. O sea, el hecho de que uno traiga una pequeña marca, un Sí. tatuaje, algo, lo que sea, que se pueda llegar a presumir que eres parte o fuiste parte de una pandilla Sí, y vas encerrado. sí. Y encerrado en, híjole, Unas condiciones. sí, que ese es otro tema, ¿no? No solo el cómo se están dando estas detenciones, sino también el cómo los están manejando en esta Sí. detención. Sí. Sí. Inclusive hubo por ahí una manifestación, no me acuerdo qué medio de comunicación fue, que lo decía tal cual, ¿no? Es que sin camisa, sin zapatos, los trasladaron. Sí. ¿Sí? Y que el propio Bukele retuiteó con una cita y diciendo, ¿y qué esperaban? ¿Que les pusiera zapatos? ¿De cuáles? Díganme de cuáles. Sí. Y no faltó la respuesta, Nikes. Claro, claro esto, porque algo que sucede en El Salvador es que hay marcas concretas, modelos concretos de tenis que las personas no pueden utilizar sin verse expuestos a que una pandilla los mate. Sí. O sea, tal cual. Lo voy a decir tal cual, los Nike Cortés no los puedes usar en El Salvador, porque cualquier pandilla, ya sea la que los usa o la que los tiene como enemigos, te mata por el solo hecho de usarlos. O sea, la situación de violencia que hay en El Salvador es terrible, pero eso no significa que se tengan que violar derechos humanos. Es que justo es esta idea de llegar a extremos para lograr resultados. Sí, Y vaya, el problema de imagen y percepción que está dando esto es de que se tiene que llegar a este extremo sí, para lograr resultados. sí, Porque hablábamos cifras oficiales, ¿no? Desconocemos realmente el tema de percepción de seguridad actual a partir de este estado de excepción por parte de lo que es el ciudadano de a pie de El Salvador. Digo, desconozco y me gustaría si tenemos por aquí algún colega que sea de El Salvador o alguna otra persona que por casualidad nos esté viendo, escuchando, que sea de El Salvador, pues que nos externe su opinión si realmente su percepción de seguridad ha cambiado, ¿no? A partir de que se están dando estas detenciones. sí, Y porque justo el problema de que se den estos estados de excepción es, así como se puede ordenar la detención de cualquier persona que tenga estas señales pandillerescas, ¿no? sí, Pues igualmente se puede dar la detención, pues cambiamos un poquito, pues el criterio, sí, ¿no? Y ahora pues vamos a detener a cualquier persona que traiga, por ejemplo, los Nike. sí, Y vaya, ese tema de arbitrariedad en la Sí. detención y en la falta de presunción de inocencia. sí. Es decir, en todos estos casos, el común denominador es que se les está teniendo a todos por pandilleros Sí. y ahora por terroristas. Sí. La cuestión que quizá vale la pena decir es que el siglo XXI no puede entenderse sin la idea de la lucha contra el terrorismo Sí. que ya implantó el gobierno de Estados Unidos desde principios del siglo y que ahora ha mutado a esto, a decir, consideramos a estos grupos como terroristas. No me gustaría ahondar demasiado en ese tema, pero sí decir que ahora se les considera terroristas. Sí. Y entonces eliminamos la presunción de inocencia Sí. y todo aquel que haya pertenecido, alguna vez se haya hecho una marca que pueda siquiera suponerse
o parecerse a la de una pandilla ya es considerado un automático terrorista sin presunción de inocencia. Es que imagínate, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Un rapero que suelen tatuarse todo, Sí, no puede ir de paseo a El Salvador sin el temor de que lo puedan llegar a detener. sí, Y sabrá Dios cuándo salga. sí. Que esa es la otra situación. No hay revisión judicial No, de estas medidas de internamiento. No hay, pues, básicamente ningún tipo de garantía para estas personas. no se está viendo, se están viendo las detenciones, los traslados, pero lo que no se están viendo son los juicios, Sí, lo que me hace presuponer que no los hay. ni los va a ver. Así es, así es. Y las condiciones, pues son horribles, o sea, esto, Paupérrimas, ¿sí? digamos que no quisiera yo caer en la falacia de decir que son campos de concentración, pero se le parecen. Ya usamos la metáfora. Pero, híjole, es que... Y estoy seguro que voy a ver los comentarios, ¿no? Del video donde pues se hable que... pues que los delincuentes tienen más derechos que los civiles. Y no se trata de eso, porque... Híjole, es que nadie... Todo el mundo está en contra de la presunción de inocencia hasta que te acusan de un delito. Sí, Y justo es esta situación de tener el piso o los derechos parejos sí, para todos. Ya sea que lo haya cometido o no, pues que se le respete este derecho a que se defienda. sí, Pero si ni siquiera se le está permitiendo que se defienda... sí. Ahora, otro tema interesante va a ser Corte Interamericana. ¿Qué va a hacer? Ajá. ¿Y qué puede hacer? Esa es otra situación. Porque, vamos, Las sanciones. puede condenar a El Salvador. El Salvador puede salirse del Pacto de San José y Sí. adiós. Sí. O sea, Bueno, no es tan fácil. Pero, ajá, sí, bueno. Pero las consecuencias y el mensaje a la comunidad internacional que manda llama. Ahora, híjole, el problema es justo lo que comentaba hace un momento, ¿no? La aceptación que esto está teniendo. O sea, está siendo una medida sumamente popular sí, y que en redes sociales se alaba sí, al presidente Bukele y que incluso, por ejemplo, en México se ha pensado que lo mismo se debería de aplicar en el país, así es. sin ponerse a pensar en las consecuencias que un estado de excepción conlleva. Y las gravísimas consecuencias para el tejido social, el hecho de que se detenga arbitrariamente a cualquiera Sí. que se parezca a un delincuente. Sí, porque imagínate, aquí en México, pues, ¿qué sería? ¿Otra guerra? ¿Otra guerra contra el narcotráfico? Otra guerra, ajá. ¿Y detener a quién? ¿A cualquiera que traiga camioneta? ¿A Sí. cualquiera que se le ocurra andar... En un Bora. Sí, o sea, Sí, ¿qué estándar de apariencia? Porque esa es una situación que Sí. está sucediendo allá. ¿Qué estándar de apariencia vas a imponer para que se decreten estas detenciones? sí, Y, híjole, eso es lo preocupante de la gente que está en favor, en pro sí. de este régimen, porque no, estoy seguro que no piensan las consecuencias de esta imposición y de el giro muy macabro que puede llegar a dar, porque Sí. tal vez en esta ocasión o hasta este momento, pues todo apunta a que ha sido en pro de la ciudadanía, ¿no? Sí. Que sí hay resultados, que ha habido menos o cero homicidios según reportes oficiales, pero, insisto, ¿y si se fue un inocente? Sí. ¿Y qué tanto se le puede dar uso a esto de manera facciosa para fines políticos? Sí. Es decir, si se me ocurriera por ahí, pues que voy a decretar como pandilleros a todos los que pertenecen al partido que me incomoda. Sí. Sí. Porque esto ya pasó. O sea, ese es el tema. Por eso hay una cuestión histórica. sí. Porque esto ya pasó. Por eso reitero que no se trata de un argumento ad Hitlerium nada más. Es que esto ya pasó en el pasado. Sí. ¿Sí? Ya sucedió. En la Alemania nazi. Sí. ¿Sí? Y en los países fascistas en los años 30. O sea, este ya fue un común denominador en el pasado. Sí. ¿Sí? Y me preguntaría yo entonces, si se le puede dar este uso, ¿qué es lo que estamos esperando? Como dijo Emilio Álvarez y Casa
hace unos días en el Senado con el tema de los migrantes, que quizás sería un tema para un café. También. ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta? Sí. ¿Qué tiene que pasar? Que, perdón, no quiero sonar a ave de mal agüero, pero que en el momento que Bukele se vaya a gastarse sus millones de bitcoins a cualquier isla paradisíaca y El Salvador tenga una ola de violencia lo triple de lo que lo tuvo antes de Bukele. Es que, híjole, yo creo que siempre los temas relacionados a seguridad van a ser complejos. Porque no creo que haya una respuesta sencilla. No. Y justo esto es lo que está pareciendo, que esta es la respuesta fácil, esta es la respuesta efectiva. Y creo que estamos cayendo, o al menos mucha de la gente que está en pro de este tipo de justicia, no está cayendo en esta falacia de pensar que, pues, bueno, si funciona allá, va a funcionar en cualquier lado. Sí. Que no necesariamente, porque además la situación de violencia ya es muy distinta que la que impera en México. Sí. Y es muy complicado el, pues, emular este tipo de acciones contra la delincuencia, ¿no? Ya en su momento se ha batallado un tanto con el primo del norte, Estados Unidos, por este tema de que si la delincuencia organizada en México se va a declarar también como terrorismo. Entonces, complica mucho el tema, porque supongamos que se declare y entonces, ¿qué? ¿Nos van a venir a dar un poquito de libertad? Democracia y libertad, sí. Sí, claro. La Operación Libertad Duradera, que además, parece mentira, esta lucha contra el terrorismo a principios de los 2000 pues no trajo libertad duradera. La libertad duradera duró 20 años. Sí. Se fueron de Afganistán y en menos de un mes el talibán regresó. Sí. Y es lo que me temo que va a pasar en El Salvador. No quiero sonar ave de mal agüero, pero me temo que es lo que va a pasar. Y suena interesante pensar que el gobierno de El Salvador, como está tan alineado con el tema Estados Unidos, no tiene problemas de que vaya a tener una intervención extranjera. Pero si se tratara de un gobierno de izquierda teniendo las mismas políticas, entonces ahí ya hubiera intervenido Estados Unidos. Desde luego, por la clara y notoria violación a derechos humanos. Sí, claro. Justo este tema, yo creo que da para pensar que el gobierno de Bukele se va a perpetuar un rato. Ajá. Justo el problema es el juego del miedo. Sí. Porque, él ya nos dio esta paz que tanto buscábamos. ¿Y si se va? Sí. A gastar sus bitcoins. Claro. Y me recuerda mucho una película, un cómic que fundó una película, V de Venganza. Sí. Exactamente la misma premisa. El miedo genera un gobierno autoritario y el miedo a quitarlo, ahí está. Y entonces no lo quieres quitar. Así es. ¿Y cediste qué? Tus derechos humanos. Sí. Cediste tu libertad. Así es. A cambio de esa paz, entrecomillada. Híjole, es que es un tema bastante complejo, porque yo estoy seguro que se va a prestar para esta perpetuidad de cargo, que vaya, no sé, ¿qué opinas tú en ese sentido? Si un gobernante es bueno, así en sentido general, ¿por qué no dejarlo un rato más? Bueno. Y esta aparente democracia, pues dices, bueno, pues ¿para qué cambiar? Si el que viene a lo mejor no le sabe, vaya. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sí. Suena interesante. El gran problema es que el poder embelece y envilece a quien lo ejerce. O sea, el poder es algo tan delicado que no se puede estar ejerciendo eternamente porque te envilece. Hasta la persona más noble se puede envilecer con el poder. Entonces, por eso la alternancia es necesaria. Sobre todo porque además el Estado no es una persona. El Estado es un ente. El Estado es en sí mismo un órgano que debe de funcionar
quien quiera que sea que lo opere, es como una buena computadora. No importa el usuario, importa el cerebro de la computadora, O sea, las prestaciones. El sistema como Así es. tal, ¿no? Sí, vaya, el problema es cuando el sistema es operado por alguien ineficiente. Sí. Que casi siempre es el caso. Ahí el problema, ¿no? Encontrar a la persona que le dé al clavo de cómo hacer las cosas es difícil. Sí. Y justo es, yo creo que a lo que está, pues no quisiera decir que jugando, ¿no? Pero sí hay una cierta manipulación, estoy seguro, mediática, Sí. con la figura de Bukele. Insisto, estoy casi seguro para perpetuarlo en Sí. el poder. Sí, sí, sí. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el tema propaganda, Sí. porque, pues ya lo decía Joseph Goebbels, Sí. una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Sí. No importa la verdad, lo que importa es que repitas la mentira las suficientes veces para que se convierta en verdad. Así es. Y ese juego de propaganda, Bukele lo tiene en charola de plata porque él es el único. De hecho, si nos ponemos a observar, si nos ponemos a buscar las noticias de El Salvador, es que todas siguen la línea oficial que Sí. da el gobierno. Todas las imágenes que nos han llegado, que son perturbadoras, De hecho. son propiciadas directamente por el gobierno de El Salvador. No hay periodismo independiente. Sí, no son imágenes accidentales, no hay filtraciones. Vaya, o sea, está sumamente controlado Sí, el tema medios también. el tema de propaganda y eso, pues me queda claro, por eso el disclaimer inicial, conozco lo que aparece en los medios, pero no la realidad, no me he parado en El Salvador para saber qué dice el ciudadano de a pie. Sí. Vaya, es complicado porque además, insisto, muchas de las opiniones que se llegan a tener pues, en redes sociales, Sí. no, pues sí son muy a favor de la política Sí. de Nayib Bukele. Insisto, es preocupante el tema de implementarlo Sí. fuera de, porque además, insisto, no son los mismos parámetros. No, de El ninguna Salvador es manera. un país mucho más pequeño Para empezar. territorialmente. Para empezar. Pero adicionalmente a esto, su tema de delincuencia está muy bien ubicado. Sí, Y en México no. México tiene un tema mucho más complejo sí, a nivel social del por qué se da la delincuencia. No es un tema nada más de pandillerismo. De hecho, realmente yo Sí. creo que es el menor de Sí. los males, ¿no? Que sí las hay, sí hay pandillas, pero realmente el tema más complicado, podríamos decirlo, que es un tema de narcotráfico, es un tema también de desigualdad, de Sí. oportunidades, que yo creo que es realmente el foco de atención que debería de tener el Gabinete de Seguridad, sí, que debería de tener una, pues, complementación con desarrollo social. Es que exactamente es ahí donde quizá puede uno llegar a entender, aunque no compartir esta idea del abrazo sino balazos. Sí. Puede uno llegar a entenderla, decir, bueno, es que se le ocurre a uno otras maneras que no sea la punitiva Es de que- combatir el crimen desde su origen. ¿Sabes qué siento que le ha faltado al presidente Andrés Manuel? Que yo creo no es tanto que no exprese la forma. Digo, o sea, se entiende en general el contexto, ¿no? De Sí. abrazos no balazos y que es muy criticado, Sí, pero creo que atiende un tanto al daño del tejido social sí, y de que el delincuente no nace, se hace. sí, Entonces, pero aquí el problema es, no puedes decir nada más abrazos no balazos cuando ya tienes a un sicario sí, en sus 30 y tantos. No, yo creo que la reparación del tejido social tiene que venir desde el cuidado de la niñez. sí, sí, y sí, sí. es en lo que la política no se ha visto aplicada. De hecho, que además ha faltado mucha voluntad política. Sí. El problema, el fantasma recurrente del Sí. podcast, De hecho. le ha faltado voluntad política para generar las condiciones legislativas necesarias Sí. para que la niñez goce de ciertos Bueno, beneficios. es que además también debemos de decirlo, y es un tema para otro café, que tenemos un elefante blanco llamado DIF. Sí,
a nivel municipal, estatal y federal. Sí. Y es un Sí, elefante sí, sí. blanco porque ¿qué hace? Y tiene muchos recursos. Sí. Y estoy seguro que hay gente incluso preparada dentro del propio instituto. La hay, Sí, la hay. sí lo hay. Y yo estoy seguro que están rebasados en muchas situaciones. Sí. Muy rebasados. Pero tan solo el hecho de que esta costumbrita que nunca he entendido, de que, y sumamente machista, de que la primera dama sea la encargada del DIF Sí. en los 3 niveles de gobierno, Sí. no lo entiendo. Cosa que nuevamente nos lleva a pesar de que nosotros no somos precisamente fans de Andrés Manuel López Obrador, cosa que sí tengo que reconocer, Sí. que a él se le ocurrió la cosa de no, sabes que no tiene por qué ser. Sí. Que Sí. me parece salió más de Beatriz que de Que él, de él, pero sí, vaya. para que vean que no todo es crítica. No, y de hecho lanzamos una propuesta ahorita. Sí, 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 sí. Vaya, este tema es sumamente complejo, ¿no? Yo creo que va a dar mucho de qué hablar todavía Sí. en años por venir. Y óigase muy en negritas y subrayado años, Años. porque estoy seguro que se va a perpetuar el poder. Sí, en el caso de Nayib Bukele seguramente. Y el problema va a ser cuando se vaya. Sí, si es que se va. Porque eventualmente se tiene Bueno. se tiene que ir. Por no decir otra cosa que quizá es una palabra que está Sí, prohibida, que empieza con M. Sí, sí. Pero sí, eventualmente. Sí, ya sea de forma democrática O por causas naturales. causas naturales. O incluso, bueno, puede que nos caiga un meteorito encima y Sí. nos pase a todos, ¿no? Claro. Eso puede pasar. y se resuelven todos nuestros problemas, Sí. ¿no? Finalmente, pero vaya, es sin duda un tema bastante interesante, incluso, vaya, yo creo que 1 de cada 3 podcasts que lanzamos siempre decimos, esto es tema de tesis, Sí, y esto es tema de tesis, sí, sin lugar a duda, y tiene una cantidad bárbara de matices, sí, porque lo pueden abordar desde derechos humanos, sí. digo, si lo quieres enfocar así sumamente puntual, la presunción de inocencia, Presunción de inocencia. el tema de tratados internacionales. Derecho penitenciario. Sí, o sea, hay una N cantidad de aristas aquí. Incluso fuera del aspecto jurídico, sociólogos, historiadores Sí. pueden utilizar esto como tema de tesis. Sí, de verdad que sí. Sí. Ay, pues, ¿cómo concluimos? ¿Cómo cerramos este complejo tema? Digo, No hay manera fácil de cerrarlo. Sencillamente no hay manera fácil de cerrarlo porque son procesos en curso, para Sí. empezar. de hecho, Y para seguir es que los efectos de todo esto, nosotros acá en México, medio estamos viendo lo que pasa después de aventarte contra los Sí. grupos criminales en un borrachazo, como fue el caso de la guerra contra el narcotráfico. sí, una pedrada al avispero, decía por ahí. Sí. En este caso no sé qué tanto sea una pedrada al avispero, pero sí yo considero que en el momento que Bukele se vaya, Sí. eso puede desatarse de una manera terrible. La verdad es que yo creo que esa sería la única conclusión a la que podría yo arribar. Pues, sí, digo, definitivamente un tema sensible, complicado. Sí, Y el detalle no es, yo creo que si hay alguna conclusión que pudiéramos medianamente arribar es, pues, que no hay soluciones fáciles. no, Y que en el momento en el que te están vendiendo algún tipo de solución fácil, usualmente hay una trampa. sí, Y, híjole, yo creo que aquí la trampa va a ser la perpetuidad. sí, De, ¿saben qué? Es que no me puedo ir porque esto se va a descontrolar. sí. Pues bueno, no sé qué opinen, colegas. Espero ver sus comentarios. Yo estoy seguro que no va a faltar el comentario de es que el delincuente tiene más derechos que el ciudadano de a pie. O que y nos traigamos a las pandillas para acá, ya van varios Sí, comentarios sí, en también. ese sentido. También, pero no se trata de eso. Yo creo que hay que llegar a un punto intermedio Sí, entre el extremismo de Nayib Bukele, que creo que sí es un extremo, sí, y pues también no llegar al otro extremo de pues abraza al sicario sí, de 30 y tantos años, 40 y tantos Sí. años, ¿no? Porque pues no, pobrecito. sí. Entonces, algún punto intermedio.
Pues bueno, colegas, ya saben, dejarnos su comentario, suscribirse, nos ayudarían bastante. Y pues dejar su like Su like, su comentario. y compartir. Muchas Gracias. gracias, colegas.